Bienvenido fiel escucha a un nuevo episodio de la Tribu Estoica. Continuamos con la serie de literatura, esta vez con un clásico como El lobo estepario de Hermann Hesse, y por si fuera poco, con el análisis que de él hace Mario Vargas Llosa en su libro La verdad de las mentiras. Así que ponte cómodo que se viene una cátedra de menos de 10 minutos. Comencemos. El libro apareció en 1927 y la fecha es importante porque el sombrío fulgor de sus páginas refleja muy bien la atmósfera de esos países europeos que acababan de salir del apocalipsis de la Primera Guerra Mundial y se alistaban a repetir la catástrofe. No obstante, su repercusión trasciende esta fecha, ya que a mediados de los 60 hubo un redescubrimiento del autor de la mano de la revolución psicodélica y de los Flower Children, aunque ya veremos que con una interpretación ajena a la original del autor. Hesse, también conocido como el ermitaño de Montoñola, en cuya puerta al parecer atajaba a los visitantes con un cartel del sabio chino Meng Xie, proclamando que un hombre tiene derecho a estar a solas con la muerte sin que le importunen los extraños, había precedido a los hippies en su condena del materialismo de la vida moderna y su rechazo de la sociedad industrial, también en su fascinación por el Oriente y sus religiones contemplativas y esotéricas, en su amor a la naturaleza, en la nostalgia de una vida elemental, en la pasión por la música y la creencia en que los estupefacientes podían enriquecer el conocimiento del mundo y la sociabilidad de la gente. Tal vez El lobo estepario no sea la novela que mejor refleje estos rasgos, ya que por ejemplo no aparece el orientalismo que sí aparece en otros libros, pero a cambio nos brinda otras curiosidades. Pasemos a hablar del libro propiamente dicho. La historia gira en torno a Harry Haller, el protagonista y narrador de la novela. Haller es un hombre atormentado y alienado que se siente fuera de lugar en una sociedad burguesa de la época. Se autodenomina el lobo estepario debido a su sensación de ser un lobo solitario, un extraño en el mundo moderno. Harry Haller se debate entre dos aspectos de su personalidad. Uno que busca la espiritualidad, la contemplación y la conexión con la belleza del arte y la naturaleza, y otro que se siente atraído por el caos, la decadencia y la autodestrucción. Un punto importante de la trama ocurre cuando Haller conoce a Armanda, una mujer misteriosa y seductora que lo introduce en un mundo de diversión, libertinaje y autoexploración. Con Armanda, Haller experimenta una serie de eventos surrealistas y psicodélicos que desafían su percepción de la realidad. A través de sus experiencias con Armanda y otros personajes excéntricos, Haller se adentra en el viaje interno que lo lleva a cuestionar su propia identidad y su lucha interior entre su lado lobo estepario y su deseo de integración en la sociedad. A medida que se avanza en la novela, Haller experimenta una transformación interna y comienza a reconciliarse con sus dos aspectos opuestos. Encuentra un equilibrio entre el deseo de soledad y su necesidad de conexión con los demás. Por último, la obra culmina con un momento de iluminación espiritual para Haller, donde encuentra un atisbo de esperanza y redención en medio de su lucha interior. Este es el resumen académico de la novela, pero profundicemos un poquito más, y para ello utilizaremos de nuevo a Vargas Llosa y su La verdad en las mentiras. Para empezar, decir que no se trata de una novela que finja realismo, sino de una ficción que describe un mundo simbólico donde las reflexiones, las visiones y las impresiones son lo verdaderamente importante. Su estructura es muy simple, son dos cajas chinas, lo que hace que la novela no transcurra en un mismo nivel de realidad. A lo largo de la historia hay, pues, varias mudas cualitativas en las que la narración salta de lo objetivo a lo subjetivo, o para permanecer dentro de lo literario, del realismo al género fantástico. Los narradores de la novela son racionalistas a ultranza, encarnizados espectadores y averiguadores de sí mismos. Y es esta aptitud, o acaso maldición, el no poder dejar de pensar, no escapar nunca a esa perpetua introspección en la que vive, eso es lo que, sin duda, ha convertido a Harry Haller en un lobo estepario. Con esta fórmula, Hesse creó el prototipo al que se pliegan innumerables individuos de nuestro tiempo, solitarios acérrimos, confinados en alguna forma de neurastenia que dificulta o anula su posibilidad de comunicarse con los demás. Su vida es un exilio en el que rumian su amargura y su cólera contra un mundo que no aceptan y del que se sienten también rechazados. Sin embargo, curiosamente, esta novela que se ha convertido en una Biblia del incomprendido y del soberbio, del que se siente superior o simplemente divorciado de su sociedad y de su tiempo, o del adolescente en el difícil trance de entrar en la edad adulta, no fue escrita con el propósito de reivindicar semejante condición, más bien para mostrar su vanidad y criticarla. Y aquí lo paradójico del libro, que la interpretación de la novela es justamente la contraria a la intención del autor.
Es más, con el lobo estepario, Hess hacía una autocrítica, pero en su caso ese perfil arisco y autodestructivo de su personalidad estuvo siempre compensado por otro, el de un idealista, amante de las cosas sencillas, del orden natural, empeñado en cultivar su espíritu y alcanzar, a través del conocimiento de sí mismo, la paz interior. Y hablando de la paz interior, podemos añadir que el lobo estepario narra un conflicto espiritual, un drama cuyo asiento no es el mundo exterior, sino el alma del protagonista. El conflicto no se produce en el mundo exterior, como decimos, porque hay un divorcio previo entre el lobo estepario y la realidad externa. Pero ¿cuáles son las razones de la incompatibilidad entre el lobo estepario y el mundo? La respuesta es esta, que éste ha tomado un rumbo para él inaceptable. En el mundo que lo rodea, Harry Haller ve destruidos o encanallados todos esos principios e ideales que animaron antes su vida, la búsqueda de la perfección moral e intelectual, las proezas artísticas, las realizaciones de aquellos seres superiores a los que llama los inmortales. Cuando mira en torno, Harry Haller solo ve estupidez, vulgaridad, enajenación. Pero cuando contempla el interior de sí mismo, el espectáculo no es más estimulante. Hay un pozo de desesperanza y desesperación, una incapacidad radical para interesarse por nada de lo que colma la vida de los demás. Quien rescata a Harry Haller de esta crisis existencial y metafísica no es un filósofo ni un sacerdote, sino la alegre cortesana, Armanda, a la que encuentra en una taberna, en una de sus incesantes correrías nocturnas. Ella, con mano firme y sabias coqueterías, le hace descubrir, o tal vez redescubrir, los encantos de lo banal y los olvidos dichosos que brinda la sensualidad. Gracias a ella descubre que los grandes creadores de sabiduría y de belleza no dieron la espalda a la vida, sino que construyeron sus mundos admirables mediante una sublimación amorosa de las menudencias que también componen la existencia. Y esto sí que es un mensaje más positivo del que esperábamos conseguir al empezar el libro. Sin embargo, por una de esas paradojas que abundan en la historia de la literatura, esta novela, que fue escrita con la intención de promover la vida, ha quedado entronizada como un manual para ermitaños y hoscos. Pero no así para ti, fiel escucha, que ya tienes en tu poder la información para acercarte a la célebre novela de Hesse, acorde con las verdaderas intenciones del autor, aunque esto no quite que tú puedas sacar tus propias conclusiones al respecto. Y con esto, querido estoico, llegamos al final de este episodio. Me gusta este formato porque traigo contenido un poco más liviano que compensa lo denso de los enemigos del comercio, aunque dote al canal de una heterogeneidad que no suele ser buscada por los creadores de contenido. Pero ¿qué le vamos a hacer? Aquí solo hablamos de libros, y hay muchos tipos de libros. Espero que lo hayas disfrutado y déjame un comentario si te gustaría que volviera más frecuentemente con literatura. Por ahora lo dejamos. Un saludo y hasta la próxima, estoico.